Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver qué hacemos con los resultados de una regresión lineal múltiple. Cuando tenemos una regresión lineal múltiple, tenemos nuestro modelo, que son el conjunto de variables con que estamos explicando la variable y. Y tenemos lo no explicado por el modelo, que es el error. Si queremos mirar qué tan bueno es nuestro modelo, vamos a tener que calcular cuál es la contribución a la varianza explicada de la variable y. Entonces vamos a construir esa variación en la variable y, la variación del modelo y la variación no explicada. Aquí tenemos, primero, el cálculo de la varianza de la variable y, donde tenemos ese SST. Si se dan cuenta, estamos calculando la varianza de y, esa dispersión. Luego vamos a tener SSE, que va a ser la varianza, pero no sobre y, sino y estimado, que va a representar nuestro modelo estimado. Y por último, tenemos la suma del cuadrado de los residuos, que simplemente son aquellos residuos, los elevamos al cuadrado y los sumamos. Y eso nos va a decir qué tan importante es en magnitud el componente del error. Ahora, si cogemos esa descomposición del modelo entre la variación observada en la variable de interés y más la variación de y que es explicada por nuestro modelo, es decir, y gorrito o y estimado, más todo lo que no podemos explicar con y, que es lo que viene del error. Cogemos esa ecuación y aquí simplemente dividimos por la suma de la variación de los datos, SST. Entonces dividimos por esa expresión a ambos lados del igual. Al lado izquierdo del igual vamos a tener igual a 1 y luego eso va a ser la suma del cuadrado del modelo en proporción a la varianza a explicar total y más la suma de los residuos como proporción de la varianza explicada total. Entonces, esa proporción va a representar el R cuadrado. Es decir, el R cuadrado, que es lo que se conoce como el ajuste del modelo, va a decir qué porcentaje de la varianza muestral de los datos, es decir, de y, o de nuestra variable de interés, se puede explicar utilizando todo el conjunto de variables con que estamos tratando de explicar la variable de interés. El estimador del R cuadrado recoge esos elementos que teníamos anteriormente, es decir, estamos considerando qué tanto esa covariación de los datos está explicada por la covariación de las variables explicativas o los X. El R cuadrado siempre va a aumentar independientemente de que introduzcamos variables que sean o no relevantes. Por lo tanto, se utiliza lo que se conoce como el R cuadrado ajustado, que de alguna manera sopesa ese efecto y trata de sopesar la introducción de variables, castigando por un exceso de introducción de variables explicativas. Entonces, usualmente es recomendable analizar el ajuste del modelo a través del R cuadrado ajustado. ¿Cómo interpretamos desde el punto de vista de la asociación o esa predicción que hacemos de la variable y con las diferentes variables x1 hasta xk? Eso es lo que se conoce como los efectos marginales, que nos van a indicar en qué medida y en promedio cómo cambia y cuando cambia cualquiera de las variables explicativas, y que a su vez esté controlando ese efecto por todas las otras variables que estamos utilizando en nuestro modelo de regresión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si estamos considerando que la variable x1 impacta a la variable y, esa relación entre x1 y y ya va a estar controlada por también la contribución que tienen las demás variables. Y vamos a suponer
que para analizar esos efectos marginales, en promedio el cambio en el error es despreciable o es en valor esperado igual a 0. También podemos ver una de las razones por las cuales en los modelos de análisis de datos o los modelos predictivos se prefiere la linealidad. Precisamente se prefiere esa linealidad porque para calcular esa contribución parcial de x1 con respecto a y, yo puedo calcular esa derivada direccional a lo largo de esa dimensión y vamos a ver que la linealidad nos garantiza que esa derivada, por ejemplo, nos va a decir cómo cambia y con respecto al cambio de la variable xj, pues va a ser igual a ese parámetro beta estimado de j. Entonces nos facilita el análisis de los efectos marginales, cada una de esas variables explicativas con respecto a la variable dependiente, únicamente mirando el parámetro beta que le corresponde a esa variable. Dependiendo de la magnitud con que tenemos cuantificadas las variables dependiente y la independiente, vamos a poder analizar el comportamiento o esos cambios. Por ejemplo, en finanzas es usual que estemos trabajando el caso donde tengamos los retornos, y esos retornos nos tengamos como un modelo que se conoce como el modelo log-log, donde tenemos el logaritmo de la variación de precios, de por ejemplo la variable y y todas las variables x. Es el último caso. Entonces en ese caso, ese beta se representa como un cambio porcentual que también para aspectos financieros se puede interpretar como cambios en el número de puntos base que impacta una variación en x sobre la variación de y. En otro tipo de modelos, por ejemplo, el otro modelo en que tenemos log nivel, eso quiere decir que tenemos como variable explicativa algo que pueda estar medido en unidades monetarias, en logaritmo, y algo que tengamos en unidades que representen números naturales. Por ejemplo, si queremos mirar cómo cambia el precio de la vivienda con el número de habitaciones de esa vivienda, pues tenemos un modelo log nivel y nos va a indicar en términos porcentuales cómo cambia y cuando le agregamos una nueva habitación a una vivienda. Es importante entender cómo se interpretan y cómo se explican dependiendo de las transformaciones que hagamos de las variables estos efectos marginales. ¿Cómo escogemos qué variables entran en nuestro modelo de regresión? Es decir, qué tan grande tiene que ser K o qué tantas variables de las que podamos recoger nos van a servir para explicar la variable y. No hay un criterio único. En la práctica hay varias formas a través de las cuales definimos un modelo. Una es utilizar la teoría económica o financiera para saber exactamente cuáles son las variables que están explicando la variable y. También podemos utilizar sentido común o, en últimas, hacer un análisis exploratorio donde consideremos todas las posibles variables y utilicemos diferentes criterios para ir descartando las variables. Algunos de estos criterios buscan un balance estadístico que puede entenderse desde 3 criterios principales. Evitar lo que se llama la colinealidad, es decir, yo no quiero introducir variables que me digan exactamente lo mismo. Además voy a tener un problema de estimación en ese caso, eso es lo que se conoce como la colinealidad perfecta, pero tampoco quiero introducir variables que me digan casi que lo mismo, porque va a perder sentido los parámetros que voy a tratar de estimar. También voy a tener un problema si omito alguna variable que debería estar ahí, porque inmediatamente voy a generar un sesgo en los parámetros estimados. Y por último, también voy a tener variables que sean irrelevantes, pero que voy a tener la ventaja
de que voy a poder realizar test estadísticos para mostrar que el verdadero parámetro que acompaña una variable irrelevante es que esa variable o ese parámetro beta sub j que acompaña a esa variable irrelevante x sub j, ese parámetro es igual a 0 y por lo tanto lo puedo quitar del ejercicio de regresión y tener un modelo mucho más reducido. En la implementación de los modelos también voy a considerar el comportamiento de los errores, y ese comportamiento de los errores me va a decir qué tanto esos errores se parecen entre ellos mismos o qué tan diferentes son entre ellos mismos, teniendo en cuenta que para cada conjunto de datos muestral voy a obtener un error. Aquí tenemos lo que se llama el supuesto de homocedasticidad, donde estoy imponiendo que la varianza del error, dado los datos, eso quiere decir que aquí ya estoy hablando del error estimado, va a ser constante para todos los datos de la muestra. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos la recta de regresión que estimamos, y esa recta de regresión recuerden que podemos tener algunos puntos que estén sobre la recta o muy cerca de ella. Aquí el supuesto que estamos haciendo es que en general los errores que obtenemos a través de considerar el conjunto de errores estimado va a tener la misma dispersión, y eso quiere decir que por lo tanto valida el hecho de que la varianza sea constante a través de los datos. Eso es lo que se conoce como homocedasticidad. En el otro caso, es el caso donde vamos a tener datos que tengan mayor varianza que otros datos. Entonces aquí ya no vamos a tener una varianza constante para el error, equivalente a ese sigma estimado, sino que quizás vamos a tener una función un poco más compleja, donde los errores van a depender de los datos. Un ejemplo de esto es que si estamos analizando una ecuación de consumo e ingreso de unos hogares, vamos a tener hogares cuyos patrones de consumo estén menos, o sea, más dispersos con respecto a la variable con que queremos explicar ese consumo, que es el ingreso. Y eso tiene una razón lógica, y es que, por ejemplo, para los hogares con más riqueza, usted va a ver patrones de consumo más variables que para los hogares de menor riqueza, que no pueden generar gastos tan variados, sino que únicamente consumen la canasta básica. Este es un buen ejemplo de un caso donde es muy común encontrar un problema de heterocedasticidad. Más adelante, cuando veamos series de tiempo, vamos a ver que hay para finanzas otro elemento muy importante de considerar esa heterocedasticidad, es lo que habilita los modelos de una volatilidad que cambia a través del tiempo. Recuerden que estábamos mirando qué variables deben ir en una regresión, y una forma de descartar variables es a través de un test estadístico. Esto es lo que se llama un test de exclusión, que precisamente busca responder si la variable xj en una regresión tiene un efecto sobre la variable de interés y. Y para esto utilizamos lo que se llama el estadístico t, que aquí tenemos representado el estadístico, donde coge el valor del parámetro estimado, beta estimado j, menos la hipótesis nula que hemos planteado, que ese beta j es igual a 0, de tal manera que no valga la pena introducir esa variable en la regresión, dividido por la desviación estándar del parámetro estimado. Entender intuitivamente este estadístico requiere primero de mirar qué tan lejos está el valor beta j de 0. Si está muy cerca a 0, lo más probable es que esta variable no tenga que estar en esa regresión. O por el otro lado, si tenemos mucha incertidumbre alrededor de la estimación de este parámetro, también no podemos decir que estamos tan seguros de que esa variable tenga que ir en la regresión. Por lo tanto, ¿qué va a suceder si tenemos, por un lado, que el parámetro estimado es muy bajito,
cercano a 0, eso va a hacer que el estadístico sea menor. Y condicional al valor del parámetro estimado, si aumenta la incertidumbre con respecto a ese parámetro estimado, es decir, está aumentando el valor del denominador, esa dispersión de ese parámetro, entonces también va a hacer caer el estadístico. Si el estadístico cae, vamos a tener menos evidencia para rechazar la hipótesis nula. En este test, que es lo que se conoce como el test de exclusión, tenemos la hipótesis nula de que el parámetro es igual a 0 y la hipótesis alterna de que el parámetro es diferente de 0. Recuerden que cuando analizamos lo que se conoce como las pruebas de hipótesis, teníamos un algoritmo para implementar la prueba de hipótesis, donde primero definíamos el valor del error de tipo 1, que por ejemplo lo definimos como el 5%, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Luego vamos a calcular el estadístico y ese estadístico lo vamos a contrastar con el valor crítico. Como este es un test de dos colas, cogemos el valor absoluto y vemos que si el valor del estadístico t en valor absoluto es mayor que el valor crítico, entonces podemos rechazar la hipótesis nula. Aquí tenemos esta gráfica de la distribución, donde tenemos la distribución del estadístico, tenemos esta prueba de dos colas, por lo tanto vamos a tener esas dos regiones de rechazo. Y vemos que si nuestro estadístico cae en algunas de esas zonas donde están pintadas en las colas, entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto podemos decir que mantenemos la variable dentro de la regresión. Recuerden, lo que habíamos visto es que si t o el valor del estadístico es muy pequeño, entonces no caemos en la región de rechazo. Es que en realidad esa variable no debería estar en la regresión. También tenemos un test de ajuste global que analiza todas las variables explicativas de una regresión, y eso es lo que se llama el test F. En este test vamos a tener el modelo que considera todas las k variables, como el modelo no restringido, y el modelo restringido que únicamente está considerando el intercepto y excluye todas las k variables. Y el estadístico F lo que mira es ese contraste entre la varianza explicada del modelo, entre el modelo restringido y el modelo no restringido. En la medida en que esa dispersión sea más grande, entonces el estadístico va a ser más grande y vamos a rechazar esa hipótesis nula que nos dice que ninguna variable nos explica adecuadamente esa variable de interés Y. Por lo tanto, si rechazamos a través de ese estadístico la hipótesis nula, eso quiere decir que por lo menos hay una o algunas variables que sí deberían estar en la regresión. Este test F es un test de una cola, donde vemos entonces que solo tenemos una región de rechazo, y si el estadístico cae en esa región de rechazo, entonces rechazamos esa hipótesis nula.